Muy buenas a todos, bienvenidos a otra clase conmigo, profesor Hernán, y sin mucha más vuelta, arrancamos con el tema de hoy. Muy bien, primera actividad de suma de fuerzas colineales, ¿sí? Según la letra tenemos sobre una pelota de fútbol actuando tres fuerzas. Fuerza 1 de 20 N horizontal hacia la derecha, 50 N horizontal hacia la izquierda, fue la fuerza 2. Y la fuerza 3 es de 40 N horizontal hacia la derecha, ¿sí? Y nos pide que determinemos la fuerza neta que actúa, ¿sí?, sobre la pelota de fútbol. Para eso primero vamos a dibujarla. Bien, no pidan mucho, fue lo mejor que salió, ¿sí? Entonces, tenemos que la fuerza 1 es de 20 N, ¿sí?, horizontales a la derecha. La fuerza 2 es de 50 N, horizontal hacia la izquierda. Y la fuerza 3 es de 40 N, horizontal hacia la derecha, ¿sí? Recordando las características del vector módulo, dirección, sentido y punto de aplicación, deberíamos de dibujar la fuerza 2, el vector más grande, ¿sí?, porque es la que tiene mayor módulo, 50 N, ¿sí? Después deberíamos dibujar la fuerza 3, ¿sí? Y por último, la más chiquita de todas, nos va a quedar la fuerza 1. Bien, ¿cómo hacemos esto de manera correcta? Utilizando una escala, ¿sí? Dependiendo de los valores de fuerza que tengamos, va a depender la escala que vamos a utilizar. Yo en este caso voy a utilizar una escala de 1 centímetro, 10 newton. ¿Sí? Es importante siempre remarcar, ¿sí?, y aclarar cuál es la escala que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cada centímetro de vector que yo dibuje equivale a 10 newton de fuerza. ¿Sí? Por lo tanto, esta primera fuerza me va a quedar dibujada de 2 centímetros, esta segunda fuerza me va a quedar dibujada de 5 centímetros y esta tercera fuerza me va a quedar dibujada de 4 centímetros. Bien, antes de continuar, una pequeña aclaración, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá no es del todo correcto, ya que todas las fuerzas deberían representarse desde el mismo lugar, desde el mismo punto de aplicación, ¿sí? Todas deberían representarse desde acá. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo las dibujo separado? Por el simple hecho de que un poco de prolijidad, más que nada para que se vean, ¿sí? Imaginen que todas salen del mismo punto y tener varios vectores uno encima del otro. En este caso son 3, pero pueden haber 4, 5 fuerzas y a veces eso suele más marearlos que resolver la actividad, ¿sí? Prefiero dibujarlo así para que ustedes lo vean, ¿sí? Puedan ver los vectores separados, sí dentro del mismo cuerpo, obviamente sí dentro del cuerpo, pero simplemente tener en cuenta que, bueno, las fuerzas tendrían que salir del mismo lugar, pero no lo estamos haciendo por un simple hecho de prolijidad, ¿sí? Para que no te queden vectores uno encima del otro. Bien, ¿cómo seguimos? La fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza neta, ¿sí?,
fuerza neta es igual a la suma de todas las fuerzas, que en este caso son fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3. Suma de todos los vectores fuerza, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Sumar fuerzas no es tan simple como sumar 2 más 2 es 4, ¿sí? Hay que tener en cuenta que son fuerzas, son magnitudes vectoriales, que además de un módulo tienen una dirección y un sentido, ¿sí? Ahora vamos a calcular solamente el módulo. Por lo tanto, fuerza neta y sin el vector arriba. ¿Cuál es la diferencia? Fuerza neta, pero con el vector arriba estoy hablando de todo el vector, módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Pero si yo escribo fuerza neta pero sin el vector arriba, estoy hablando solamente del módulo, es decir, solamente del valor numérico, ¿sí? Ahora, antes de seguir, vamos a hacer un acuerdo, ¿sí? Con el tema de los signos. Bien. Algo parecido quizás que algo que hayan visto en matemática, ¿sí? Fuerzas que tengan dirección horizontal y sentido hacia la derecha, vamos a darle signo positivo. Fuerza que sea de dirección horizontal y sentido hacia la izquierda, vamos a darle signo negativo. Fuerza con dirección vertical y sentido hacia arriba, positivo. Y fuerza con dirección vertical pero sentido hacia abajo va a ser negativo. Teniendo en cuenta ese dato, fuerza 1 positiva. ¿Por qué? Porque va hacia la derecha. Teniendo en cuenta esto, fuerza 1 positivo. ¿Por qué? Porque va hacia la derecha. Fuerza 2 negativo, por lo tanto menos fuerza 2. ¿Por qué? Porque la fuerza 2 es hacia la izquierda. Fuerza 3 es hacia la derecha, por lo tanto más fuerza 3. ¿Sí? Por lo tanto, fuerza neta es igual a, ahora reemplazo por los valores que yo conozco de fuerza. Es decir, en vez de escribir fuerza 1, escribo 20 newton menos 50 newton, que es lo que vale la fuerza 2, más 40 newton, que es lo que vale la fuerza 3, ¿sí? La fuerza neta va a ser igual a 10 newton, ¿sí? Bien, nos dio entonces una fuerza neta de 10 newton. Va a ser de dirección horizontal porque todas estas fuerzas están aplicadas en horizontal. Ahora el sentido. Yo tengo 10 newton y este 10 newton es positivo y por lo tanto va a ser una fuerza neta de 10 newton hacia la derecha porque me dio positivo. En caso de que me diera negativo el resultado de la cuenta, ¿sí? Ese negativo simplemente me indica que la fuerza neta va a ser hacia la izquierda o hacia abajo si estamos trabajando con fuerzas en vertical, ¿sí? Y esa fuerza neta la tengo que representar. Como estoy usando una escala de 1 centímetro a 10 newton, esta fuerza neta me va a quedar de 1 centímetro hacia la derecha. Bien, suma de fuerzas no colineales, ¿sí? Son fuerzas que no tienen la misma dirección, ¿sí? Y a nivel de tercer año, siempre que trabajemos con esto, vamos a trabajar solamente con dos fuerzas nada más, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Como solamente son dos fuerzas, ¿sí? Ahora sí vamos a necesitar dibujarlas en el mismo punto, en el mismo lugar, ¿sí? En este caso,
como tengo una fuerza 1 de 30 newton, ¿sí? Que esta fuerza de 30 newton es horizontal hacia la derecha, y la fuerza 2 es de 40 newton y es vertical hacia abajo. Hacia abajo. ¿Sí? Bien. Les repito, va a depender de los valores de fuerza que ustedes tengan, es la escala que van a utilizar. ¿Sí? Yo en este caso voy a usar una escala de 1 centímetro 10 newton nuevamente. ¿Sí? Pero puede ser 1 centímetro 100 newton, 1 centímetro 1000 newton, ¿sí? Es más, tienen actividades para hacer las cuales van a tener que usar una escala que no puede ser esta porque no les va a resultar útil esta escala. ¿Sí? Bien, entonces, la fuerza 1 dibujada me va a quedar de 3 centímetros horizontal hacia la derecha. Y la fuerza 2 me va a quedar de 4 centímetros vertical hacia abajo, recordando que tiene que salir desde el mismo punto en este caso. Bien, para representar la fuerza neta voy a necesitar, ¿sí?, un compás. ¿Sí? Voy a tomar la medida de este vector que yo tengo en celeste, ¿sí? Me voy a ir hasta la punta del otro vector, ahí, y marco. ¿Sí? Tomo la medida de este vector, me voy hacia la punta del otro vector y marco. Lo mismo con el vector que yo tengo en rojo. Tomo la medida de este vector, me voy hacia el otro y marco. ¿Sí? Ahora tengo que trazar dos líneas punteadas que son paralelas. Ahí. Y el vector fuerza neta es desde el centro de la manzana, ¿sí?, hacia acá. Bien, esta es solamente la representación del dibujo, ¿sí? Para calcular la fuerza neta cuando tengo fuerzas no colineales, tengo dos posibilidades, dos métodos. Uno llamado método analítico y el otro llamado método gráfico, ¿sí? El método analítico consiste en utilizar operaciones matemáticas, ¿sí?, y utilizar algo que capaz lo vieron en la clase de matemáticas, que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Bien, ¿cómo lo resuelvo? Planteo: fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo, que en este caso tengo solamente dos, fuerza 1 y fuerza 2, ¿sí? Bien, para quienes no conozcan el teorema de Pitágoras, es algo muy sencillo. El teorema de Pitágoras es un teorema utilizado en triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo de 90 grados, ¿sí? Este lado del triángulo se llama hipotenusa y los otros dos se llaman catetos.
Y el teorema de Pitágoras dice que la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. ¿Cómo traslado eso hacia nuestro ejercicio de física? Si yo miro este triángulo, es un triángulo rectángulo, porque aquí tengo un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza neta es la hipotenusa. ¿Sí? Este vector fuerza 2 es uno de los catetos y esta paralela, que es equivalente a la fuerza 1, es el otro cateto. Es decir, yo puedo escribir fuerza neta al cuadrado es igual a fuerza 1 más fuerza 2 elevadas al cuadrado. ¿Sí? Ahora, bien, yo no quiero saber cuánto vale la fuerza neta elevada al cuadrado. Yo quiero saber cuánto vale solamente la fuerza neta. ¿Sí? Por lo tanto, este cuadrado que está acá, ¿sí? Voy a tener que, y que me perdone algún profesor de matemática, lo voy a tener que pasar para el otro lado. ¿Sí? Bien, algo que saben de matemática, algo que está de un lado del signo de igual, ¿sí? Que está sumando, lo paso para el otro lado restando. Algo que está restando, lo paso sumando. Algo que está multiplicando, paso dividiendo. Y algo que está dividiendo, lo paso para el otro lado multiplicando. Bueno, este elevado al cuadrado lo tengo que pasar por acá y pasa como raíz cuadrada de todo lo otro que tengo de acá. Y pasa como raíz cuadrada de fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado. ¿Sí? Una vez que ya hice este razonamiento, ahí sí reemplazo por los valores que tengo. Fuerza neta es igual a la raíz de fuerza 1 son 30 newton, por lo tanto es 30 al cuadrado más fuerza 2 40 al cuadrado. No se apuren a hacer las cuentas, ¿sí? Fuerza neta es igual a raíz de 30 al cuadrado es 900, ¿sí? Que es 30 por 30. Más 40 al cuadrado, que es 40 por 40, es 1600. Fuerza neta es igual a raíz de 900 más 1600, 2500. Y la última operación que tengo que hacer es raíz cuadrada de 2500, que me va a dar 50 newton. ¿Sí? 50 newton es el valor de la fuerza neta en este caso. Bien, tengo nuevamente el mismo dibujo de hoy, ¿sí? De vuelta estoy usando una escala de 1 centímetro, 10 newton, ¿sí? Para poder representar la fuerza neta, ¿sí? Ahora nada más que voy a utilizar el método gráfico, ¿sí? Fuerza neta es la suma de todas las fuerzas, es decir, fuerza 1 más fuerza 2, que en este caso solamente están actuando estas dos, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué vamos a utilizar? ¿Sí? Yo digo que 1 centímetro son 10 newton. ¿Sí? Por lo tanto, mido este vector fuerza neta. A mí me está dando 4,9. 4,9 centímetros. X. Es una regla de 3, ¿sí? Para acá multiplico y para acá divido. Entonces obtengo que la fuerza neta es 4,9 centímetros
por 10 newton dividido 1 centímetro. ¿Sí? No siempre va a ser 10 newton, va a ser dependiendo de la escala que ustedes utilizaron. ¿Sí? Si utilizaron 1 centímetro 100 newton, acá van a colocar 1 centímetro 100 newton. Si colocaron acá si están haciendo una escala de 1 centímetro 1000 newton, 1 centímetro 1000 newton. Todo depende de qué escala estén utilizando. ¿Sí? A mí, por lo tanto, la fuerza neta me está dando de 49 newton. ¿Sí? Tommy, tocame la campana que no sonó. Esa no, la otra. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. No se olviden de hacer los deberes y que viva el rock and roll. Nos vemos.